Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ahora Qué. Mi nombre es Valentina y este es el podcast donde vamos a encontrar respuestas y a veces más preguntas sobre la vida de las mujeres modernas. Hoy nos acompaña Lua Puig, a quien pueden ver en Instagram como @terapiamindful. Así es. Lua es psicóloga, hace mucho de mindfulness, de duelo y desde su espacio busca acompañar distintos procesos emocionales. En esta charla vamos a hablar sobre un tema que vengo queriendo grabar hace mucho tiempo, que creo que nos interpela a todos de alguna manera. A mí en un nivel personal, la verdad que es algo que me afectó desde mi adolescencia bastante, y es el duelo. Sí. Antes de entrar en este tema que me parece tan importante, quería que nos cuentes un poco de vos y tu historia. ¿Quién sos? ¿Cómo terminaste siendo psicóloga? ¿Fue algo que siempre te gustó? ¿Cómo es ese proceso? Bien. No fue algo que siempre tuve claro. La verdad que no, para nada. Sí, siempre es como que pensé en dedicarme a la salud y como al acompañamiento. Es más, yo empecé estudiando medicina. Hice poco, hice un año, pero fue como, pensé que era por ahí, y cuando estaba estudiando me fui dando cuenta, viste, cuando sentís que hay algo que no va, que sí era por el lado de la salud, pero que no era como la forma en la que yo vine a este mundo a acompañar. Y sí, desde que empecé a estudiar psicología, ahí sí, no hubo más preguntas, que era por ahí y que nada, lo amo. ¿Y hoy en día te dedicas especialmente a consultorio o cómo se vivían tus tiempos? Sí. También sos madre. Soy madre Aclaremos. también, de un bebito de 6 meses, así que también eso me atraviesa en todo lo que hago a partir de ahora. Pero sí, me dedico, desde que me recibí y me fui especializando, me dedico a la clínica, tanto individual como también grupal ahora. Y bueno, también a la divulgación, ¿no? de temas sobre salud mental en mis redes, que también es algo que me gusta hacer. Y también coordino un equipo de psicólogas que trabajan conmigo, y eso me encanta porque el trabajo de la clínica tiene algo que poco se habla, pero que es muy solitario. Claro. Y que alguien te puede decir, sí, pero estás viendo todo el día personas. Sí, pero como de este lado, Sos acompañando. vos sola del lado Sí, este. sí. Así que así también fue mi idea de formar un equipo de psicólogas, y trabajamos ahí un poco en conjunto, y nada, estoy muy contenta con eso también. Vi que mencionás bastante el tema mindfulness. Y es una palabra que por ahí se usa como de manera liviana ya. ¿Qué quiere decir mindfulness? Mindfulness, bueno, me encanta esto que traes, que se escucha mucho, pero yo creo que no se termina capaz de entender del todo. Mindfulness, yo creo que es mucho más simple de lo que la mayoría cree. La traducción literal, ¿no? de la palabra es atención plena, ¿no? Es una actitud más que algo que uno hace. Y quizás eso es mucho más simple de lo que la mayoría se puede llegar a imaginar. Quizás lo tenemos muy relacionado como algo holístico, algo que solo unos pocos pueden hacer, con un estilo de vida como muy particular, ¿no? Y yo no me canso de desmitificar que mindfulness es mucho más simple que todo eso, ¿no? Y no para todos se ve igual. Puede ser levantarte a las 5 de la mañana, meditar 2 horas, salir a caminar, prender velas y sahumerios. Eso puede ser una vida mindfulness. Pero también ir en el colectivo, no sé, prestando atención a lo que te rodea, también es una actitud mindfulness. Entonces es mucho más simple. Se trata de prestar atención al momento presente de manera intencional y sin juzgar, ¿no? Como estar con lo que hay, con lo que es.
Me encanta porque es verdad que muchas veces lo vemos como algo, o aunque sea yo en lo personal, me imagino un monje en la India, ¿viste? Vestido de naranja. Como que, como que me cuesta atarlo a mi vida o eso mismo que dijiste, típico que ves en Instagram. Como conectate con tu ser levantándote temprano, tomando un matcha, meditando. Sí, sí, Como que de repente uno lo piensa para su vida y decís, yo no puedo, no tengo tiempo. Y me gusta esto de traerle un concepto más, sí, sí. más normal, más accesible. Sí, es más, yo, bueno, yo lo uso mucho en mis consultas y traigo mucho también la meditación. eh, y, y cuando les digo, ¿no?, a un paciente, a un consultante, que voy a enseñarles a meditar, les da terror, yo veo que les da terror, y después terminan entendiendo que es otra cosa, que no tiene nada que ver, como vos decís, con ser un monje tibetano que está en silencio todo el día. Sí. Porque no, es una actitud ante la vida, sobre todo. Me encanta. ¿Está atado de alguna manera al duelo? ¿O se puede atar al duelo? Sí, a todo lo que nos atraviesa podemos tener una actitud mindfulness, ¿no? Y en particular en el duelo yo creo que tiene que ver con aprender a estar en ese proceso como es, ¿no? Sin juicio, sin querer apurarlo, sin querer cambiarlo. Eso sobre todo, estar con lo que es, ¿no? Sin querer juzgarnos por cómo lo estamos pasando. ¿Qué es el duelo? ¿Y existen diferentes tipos de duelo? El duelo en realidad es la respuesta natural que tenemos como seres humanos ante la pérdida, ante cualquier pérdida. Es muy importante esto de la respuesta natural porque parece que aprendimos que el duelo es algo que tenemos que hacer, ¿no? Escuchamos, ¿no? Como, ¿no hiciste el duelo todavía? O ¿cómo que todavía no hiciste el duelo? Ay, ¿seguís hablando de esa persona? Entonces no hiciste el duelo. Y no es algo que elegimos hacer o no hacer. Es algo que nos sucede. Es la respuesta que tenemos ante cualquier pérdida, ¿no? Y nos atraviesa, no es solo emocional, es físico, es mental y hasta nos atraviesa en cómo vemos la vida después de cada duelo y el significado profundo que le damos a la vida. Y en cuanto a distintos tipos, no sé si hay distintos tipos, sí hay distintas como maneras de atravesar el duelo que van a depender de cuál era la relación con eso perdido, ¿no? No es lo mismo un duelo por pérdida de un ser querido que un duelo por separación, bueno, hay duelos constantemente en nuestras vidas. Si yo tomo una decisión, pierdo algo y hay un duelo. Y también va a cambiar dependiendo qué tan como socialmente aceptado esté ese duelo, ¿no? No es lo mismo atravesar un duelo por la muerte de un ser querido, donde socialmente está aceptado que, ojo, tampoco podemos estar mucho tristes, pero bueno, ponele que nuestro contexto nos da un mes para que estemos tristes, a un duelo por una mascota, un duelo por un proceso de identidad, ¿no? Un cambio como de identidad, que lo llamamos duelos silenciosos porque eso, se vive muy en soledad también. Muy interesante. Entonces, el proceso emocional es similar ya sea por pérdida de un ser querido o por, no sé, un cambio fuerte de vida. Me imagino que por ahí una mudanza debe tener un duelo. Totalmente. El proceso, ¿no?, como respuesta de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra mente, es exactamente el mismo. Qué loco. Y sí, bueno, puede tener esto como nos puede atravesar de manera distinta en cuanto a
qué tan significativo era para nosotros. Claro. Pero por eso alguien por perder una mascota puede estar igual de atravesado que por perder a un ser querido, a un familiar, porque no es que algo cambia en nuestro proceso, es la importancia que nosotros le dábamos a eso que perdimos, Claro. ¿no? Lo importante que era en nuestra vida. Yo quería enfocarme bastante en el duelo, hablando de la muerte en particular de un ser querido, un amigo, un ser querido, un familiar, un amigo. Porque, bueno, de experiencia personal y de lo que veo a mi alrededor, ¿no? Es como que esto que vos dijiste, como que la sociedad tiene un permiso para hablar de esto, para estar triste por cierta cantidad de tiempo. Después, como que sigamos con la vida, el mundo de todos siguió, como no te quedes atrás. Adelantemos, como que traigamos a esta persona a la vida real, que es esta. ¿Por qué el duelo de la muerte es un tema tan tabú? O no el duelo de la muerte en sí. Sí. ¿Y cómo afecta eso, el proceso del duelo? Yo creo que es muy tabú porque nos da mucho miedo a todos. Y lo que nos da miedo nos incomoda demasiado. Y más en una sociedad que valora todo el tiempo el bienestar, bueno, el bienestar como este bienestar que nos imaginamos, ¿no? Como todo el tiempo feliz, que no es un bienestar real, pero el bienestar, la productividad, el control. Entonces, la muerte nos conecta con todo lo contrario a todo eso. Nos conecta con la incertidumbre, con la finitud, con la vulnerabilidad. Y todo eso nos incomoda mucho. Y claro que eso afecta muchísimo a cómo nosotros atravesamos los duelos, porque al ser tabú nos obliga a vivirlo en soledad. Y es esto, ponele que está socialmente un poquito más aceptado un duelo por muerte. Y ojo, si era alguien cercano, ¿no? Igualmente es rápido, es muy rápido. Y también lo que esto hace que nos falten es los rituales colectivos sobre la muerte. ¿Cómo qué? No tenemos rituales. En la cultura occidental no hay rituales sobre la muerte. Sí, bueno, un entierro. Velorio. Pero es un día en el que vos podés... Y al toque que murió, después sí. Pasaron unos meses y es como, suerte. Listo. Es un día que vos tenés permitido caer demacrada y llorarte todo lo que quieras y la gente te va a abrazar. Es un día. Necesitamos mucho más rituales, porque el ritual nos ayuda mucho a elaborar algo que además es tan difícil de dimensionar. O sea, ¿cómo puede ser que alguien que estaba conmigo ayer ya no está más? No tiene ninguna explicación lógica. Sí, me encantó lo que trajiste de como es lo opuesto a lo que queremos hacer, que es como lo productivo, el control. La muerte está totalmente fuera de nuestro control y casi fuera de nuestra lógica, ¿no? De decir, tipo, esto que decís, físicamente yo te podía tocar ayer y hoy no estás. Y eso en el cerebro es como, ¿qué está pasando? Sí. A mí en lo personal me pasaba cuando se murió mi primo, sí. Por bastante tiempo como que me lo tenía que recordar casi. Tipo, mi cerebro era como que se levantaba y yo decía, por ahí no se murió. Y después era como caer todo otra vez y decir, ay, sí, se murió. Sí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay una explicación medio psicológica de ese proceso de como tener que recordarte que eso sí sucedió? Sí, claro. Ahí un poco está nuestra mente cuidándonos. O sea, tiene una parte saludable esto de olvidarnos qué pasó. Si nosotros al otro día, ¿no? O ese mismo día que pasó, seríamos pero totalmente conscientes de que pasó, no sé si nos lo bancaríamos. Es mucho.
Entonces, esto que hace nuestra mente de me olvido de momentos, tiene que ver con descansa un poquito, olvídate un poquito y volvemos. Y sobre todo saludable que se dé como al principio del duelo, ¿no? Como que ese ir aceptándolo que sucedió sea de a poco. Claro. No caiga todo junto. Y sí, es así. Mismo pasa que a veces creemos o tendemos a pensar, se fue de viaje, o, ay, le voy a escribir un mensaje, ¿no? Lo voy a llamar, impulsos, sí, o estoy esperando, si yo vivía con esa persona, cualquier momento abre la puerta, ¿no? Y hay una parte saludable en eso. Lo no saludable es que se cronifique, ¿no? Con el tiempo. Claro. Volviendo, perdón, distraje un poco del tema de los rituales. Sí. Me imagino que en otras culturas sí existe. ¿Qué tipos de rituales podrían darse, por ejemplo, en otra cultura? Bueno, el mindfulness que tiene que ver, que en realidad nace en las culturas, nace en la India, en las culturas budistas, tienen un montón, no mucho más de rituales sobre el tema. En realidad no importa tanto el qué se puede hacer, sino que está integrado como la parte espiritual de cada uno en el proceso. Bueno, después en México hay un Día de los Muertos. O sea, todos los años se podría hablar. Y la verdad que no sé nada, pero ¿no tiene como un aspecto un poco de celebración el Día de los Muertos? Sí. Eso es muy loco. Uh-huh. Me acuerdo que leí un libro que alguna gente debe pensar que es un libro muy falopa, depende de qué quiere creer uno, pero se llama Las Voces del Desierto. Y habla de unas tribus en Australia. Mira. En la que ven la muerte de una manera tan diferente que es casi como algo bueno, ¿viste? Sí. Y culturalmente nosotros vemos la muerte como lo peor que te puede pasar, es el fin absoluto. Y ahí era como que lo veían como una transición más, como un renacer casi. Y sí. Es que la verdad es que vivimos un poco engañados porque la muerte es parte de la vida y todo el tiempo nos atraviesa la muerte. Y al revés, si pudiésemos tener esto en cuenta de que la muerte es parte de la vida, también cambia el sentido profundo que le damos a nuestra vida y el valor. Pero no, vivimos un poco todos engañados en que no nos va a pasar nunca y no le va a pasar a nadie de los que queremos. Es más, cuando uno nombra la muerte es como, toca madera. Sí. No, cuidado, o sea... Cuidado que te puedes morir. Y sí, es lo único que tenemos certeza que nos va a pasar, ¿no? Sí. Que nacés y que te morís. Sí. En términos, me gustó lo que hablaste de hacer el duelo. Me imagino que el duelo se vive en vez de, no se hace. Uh-huh. Pero hay maneras en las que uno puede vivir el duelo mejor, tipo, ¿hay maneras buenas y malas de vivir un duelo? ¿O hay mucho mito alrededor, algo que te gustaría derribar y decir, che, esto no pasa necesariamente con los duelos? Sí, bueno, mitos, un montón. Principalmente creo que lo que diría es que no hay manera incorrecta o correcta de hacer el duelo en esto de que lo estamos entendiendo como una respuesta natural. Entonces, lo vas a hacer, quédate tranquilo que lo vas a hacer, quédate tranquila. No hay manera correcta o incorrecta. Sí, lo que yo diría es la importancia de permitirse sentir y que ese duelo sea como tenga que ser. Y es más, muchas veces acompañando procesos de duelo, me encuentro mucho tiempo trabajando con la persona en toda esa culpa de cómo se debería estar sintiendo, ¿no? Que ya pasó un año y estoy triste o no entiendo por qué estoy tan enojado.
estamos tanto tiempo ocupados en trabajar en esa culpa de cómo se debería estar sintiendo, que no le podemos poner todavía energía a elaborar lo que realmente está sintiendo. Entonces, muchas veces me paso eso, un tiempo, trabajando en esa culpa, y cuando desaparece el juicio, bueno, ahora sí nos podemos poner a trabajar en lo que estás sintiendo, de verdad. ¿Y hay etapas en ese sentir? ¿Son reales? Como que se habla, ¿viste? Las etapas del duelo, no sé, me viene la negación, la aceptación. Sí. ¿Son reales esas etapas? Bien, bueno, hablabas de mitos. Esto de las etapas es un poco un mito. Es verdad que existen las etapas y, bueno, depende de los distintos autores. Sí, hay una etapa de negación, shock, de depresión, tristeza, enojo, ira, negociación, hasta llegar a la aceptación. Pero creo que el error es llamarlas etapas, porque cuando yo hablo de etapas, entiendo que suceden una tras de la otra, ¿no? Son sucesivas. Y eso me hace pensar, ¿no? Que mi duelo tiene una forma correcta. Claro, que es como pasas de A a B a C a D y terminó. Exacto. Y a mí me parecen geniales porque sí ayudan muchísimo a las personas a que entiendan un poco mejor como la cantidad de emociones distintas que hay en el duelo. Por ejemplo, quizás relacionamos mucho al duelo a la tristeza, pero hay mucho enojo también, hay mucha ira, hay negación. Entonces sirve mucho para entender que me pueden pasar distintas cosas, pero no necesariamente son sucesivas, no necesariamente voy a sentir todas. Claro. Y también lo que eso hace es eso, que me termine juzgando, porque muchas veces escucho a pacientes que quizás llegaron ya más a la aceptación y pueden vivir con el duelo, y un día vuelve una tristeza enorme o un enojo enorme, entonces volví para atrás. No volviste para atrás. Claro. No, porque no hay tal etapa, es como que son realidades de un duelo. Sí. Que no tienen un tiempo u orden correcto. Sí. Podemos llamarlo momentos, emociones distintas, pero no tienen un momento de suceder. Y dijiste que no necesariamente vas a transitar todas. O sea, No. alguien puede vivir un duelo muy atado a la tristeza, mientras que otro puede vivirlo muy atado al enojo, por ejemplo. Sí, eso es totalmente personal y va a depender de un montón de factores, de tu historia, de tu relación con lo perdido. No necesariamente están todas. Y tenía anotadas algunas preguntas que están medio atadas, ¿viste? Al hacer el duelo. Sí. Porque se escucha, bueno, un poco lo mencionaste cuando una persona por ahí no se está permitiendo sentir que está más atada a la culpa o a otras partes atadas a la pérdida que tuvieron, pero por ahí no al sentir lo que les estuvo pasando. Y me imagino que cuando una persona no llega a esa fase de tratar de conectar con lo que realmente le pasa, es como que no estuviera dejándose vivir ese duelo o transitarlo. ¿Se ve comúnmente eso y tiene consecuencias? O sea, ¿uno puede ignorar el duelo o siempre va a ser una etapa, una olla a presión que eventualmente va a explotar? Sí. Siempre en algún momento aparece. Aparece quizás con cualquier otra cosa, con otro duelo, ¿no? Quizás con algún duelo, si lo que ignoramos, ¿no? Lo que negamos fue un duelo capaz grande en nuestra vida, y después no entendemos por qué estamos hace días llorando porque, no sé, una amiga perdió al perro, ¿no? Como hay algo ahí de tu propio duelo. Pero se puede destapar por eso, por otro duelo, por cualquier cosa que nos conecte con el dolor, o puede pasar a ser otra emoción que esconde también ese duelo. Muchas veces llegan personas a consulta, a terapia, como no sé de dónde viene esta tristeza, o no sé qué me pasa, o no sé de dónde viene este enojo.
Y cuando vamos trabajando hay ahí un duelo no elaborado en algún momento de la vida que quedó congelado. Me parece interesante también el proceso de acompañar a alguien que está duelando. Una pérdida de una persona, me refiero específicamente. Sí. ¿Hay acciones que alguien puede, como amiga, como pareja o como familia? Bueno, como familia me imagino que si uno perdió es un duelo compartido, ¿no? Pero cuando, no sé, tengo una amiga que se murió un padre, un hermano, una pareja, ¿hay cosas que se pueden hacer para acompañar el duelo, que sean buenas, y otras que digas, esto evítalo, es malísimo, no lo hagas? Sí, mucho, porque ¿cómo estar para alguien en ese momento? Presencia, o sea, presencia, amor, paciencia, pero es ese estar, porque muchas veces lo que nos da miedo es no tener las palabras justas, no saber exactamente qué decir. Bueno, esto que hablamos de lo tabú que es la muerte y lo poco que hablamos, no sabemos qué decir en esas situaciones. Y no es que hay que saber exactamente qué decirle, porque no hay nada que resolverle a la otra persona. No hay nada que, es más, no hay nada quizás que le puedas decir que vaya a cambiar lo que le está pasando. Entonces, estar con presencia y es mucho más valioso, si no sabes qué decir, estar en silencio. Pero no te alejes de la persona por no saber qué decir. Estar en silencio, un abrazo sincero, no un abrazo un segundo, me banco tu dolor y te abrazo y desarmate en mis brazos. Y también estar en lo cotidiano, también quizás ayuda mucho a una persona que la está pasando mal, las ayudas concretas en lo cotidiano de te llevo una comida, o vamos a tomar un café, vamos a dar una vuelta, ¿querés que vaya a tu casa y vemos unas películas? Como ayuda concreta. Y en cuanto a qué no hacer, la realidad es que, bueno, no hay maneras de ayudar mal. Obviamente que uno intenta hacerlo con cariño, hace lo que puede, pero bueno, si a alguien le sirve y está escuchando esto, no evitar caer en las frases hechas de todo pasa por algo, de lo siento mucho, decimos mucho lo siento mucho y para quien lo está pasando vos no lo sentís, yo lo estoy sintiendo. Caer en eso, no caer en estas frases hechas, no alejarse, como decía, no alejarse por el miedo a no saber y sobre todo no apures. Yo sé que a veces desde el amor y de que nos cuesta mucho ver mal al otro, dale, levántate, vamos, que te distraes, querés, salimos, no mucho esto de distraer, de bueno, dale, no hablemos del tema, no nombres, no llores hoy, y realmente yo escucho a personas, porque acompaño a personas en duelo todos los días, y lo que más traen sobre su contexto es que les duele mucho, que no pueden hablar sobre esa persona. No pueden, no tienen con quién, los miran raro, saben que el otro se pone incómodo. Y bueno, eso también, háblale de esa persona, es lo que más necesita. Viste que muchas veces uno piensa que por ahí, hablando de la persona, como que se lo vas a recordar. Sí. ¿Viste? Y la persona en realidad ya lo tiene en la cabeza. Entonces dudo que uno nombrando a la persona que perdieron o incluso preguntando, che, ¿cómo estás con esto en particular? Como que traer el duelo a la mesa y decir, hay un espacio para hablarlo. Es muy difícil porque el que lo trae como que piensa que va a incomodar, pero me parece que muchas veces la recepción es completamente la opuesta porque es un espacio que no se da mucho cuando uno está duelando. Sí, bueno, ese es otro de los mitos, que es como hablar sobre el tema, hablar sobre esa persona va a como
ser un retroceso, ¿no? En el proceso de duelo. Y en realidad el dolor del alma siempre necesita ser expresado. Y esa persona necesita hablar de la persona que perdió, porque es la única manera que tiene de darle sentido a algo que es tan caótico y que le está pasando adentro, y además es la única manera que tiene de mantenerla un poco viva. Es más, si vos podés, ¿no? y estás acompañando a alguien que está en duelo, pregúntale cómo era, no sé, un recuerdo que tenga, déjalo que te cuente de esa persona. Me parece muy bueno hablar de esto, porque viste que es como que tampoco se enseña a acompañar un duelo. No. Y es importante porque tampoco las personas lo hacen de malas cuando no nace ese acompañar. Y hay como una incomodidad muy profunda con el dolor ajeno, ¿viste? Uh-huh. ¿De qué sale esa incomodidad? Y principalmente el dolor ajeno nos conecta con nuestro propio dolor. Y acompañar a otro en el dolor requiere que puedas conectar con tu propio dolor. Entonces, obviamente que si en tu vida nunca te permitís estar mal, ¿cómo vas a acompañar a una amiga a que llore un poco? Si no te lo permitís ni a vos misma. Entonces es eso, ¿no? Nos incomoda mucho porque nos conecta con nuestro propio dolor. Entonces si yo quiero acompañar a alguien, tengo que estar abierta a que también me va a conectar con mi propio dolor. Tiene mucho sentido esto que traes. Me interesan los tiempos también un poco. Me acuerdo que alguien me había dicho como que... Y odio traer ideas y cosas que en realidad no recuerdo quién me las dijo, pero era como que la parte del duelo así es un año. Sí. Como que tenía un tiempo. ¿Eso es real? ¿El duelo empieza y termina? ¿Cambia? ¿Es verdad que mejora, se vuelve más fácil o es como que va transformándose? ¿Cómo es eso de los tiempos? Sí. Bueno, genial que traigas esto porque es uno de los principales mitos. Y he escuchado hasta otros colegas psicólogos hablando de esto del año. El año, que yo estoy casi segura, no lo quise decir porque no quería decir que un profesional me lo había dicho, pero creo que se lo dijeron a mi tía, Sí. que murió el hijo, y creo que se lo dijo un psicólogo, como que el duelo es un año. Sí, sí. Y es más, eso te puede traer un poco de paz cuando pasaron 3 meses y viene un profesional y te dice, bueno, pero mira que duró un año, ok, puedo seguir estando mal, perdón. Pero ¿qué pasa después de ese año? Nunca más puedo estar triste, ¿no? No tiene fecha de vencimiento el duelo. No, es algo en realidad que aprendemos a vivir con ese duelo y no que se resuelve. Y ahí hay otro de los mitos. No es un problema a resolver, ¿no? No es, es una respuesta, entonces no hay un problema a resolver, entonces no tiene por qué tener fecha de vencimiento. No hay tal acción. Claro, no hay que hacerlo. Y bueno, hay una metáfora que vamos a tener que usar la imaginación porque es con una imagen, pero que hay un frasco, ¿no? El frasco seríamos nosotros, y adentro hay una pelota que ocupa en principio todo este frasco. La pelota es el duelo. Tendemos a pensar, y en realidad nos enseñaron, que con el tiempo es esa pelota que se debería hacer como chiquita en nosotros hasta desaparecer. Y en realidad es el frasco que va creciendo y la pelota quedando con más lugar en ese frasco, lo que sucede con el tiempo. Es decir, somos nosotros los que crecemos alrededor del duelo y no es el duelo que se va achicando o desapareciendo con el tiempo. Entonces, cuando vamos creciendo alrededor del duelo,
ese dolor sigue ahí, ese duelo sigue ahí, esos recuerdos siguen ahí, pero yo también le voy poniendo otras pelotas a mi vida, a este frasco, y entonces el duelo se vuelve una parte más mía, pero no se vuelve todo como al principio de ese duelo. O sea, sí puede ser que ocupe mucho más espacio en un principio, pero no quiere decir que sea algo a resolver o a evitar eventualmente. Cambia la manera en la que está. Sí, es verdad que el dolor cambia, o sea, es un dolor que nos va a acompañar toda la vida, pero sí con el tiempo, y no es el tiempo en sí, sino lo que nosotros vamos haciendo en ese tiempo, quizás puede pasar de un dolor que arde todos los días a un dolor más suave y que aparece en ciertas fechas, en ciertos momentos. Eso sí, ¿no? Va cambiando la relación que yo tengo con ese dolor. Me interesa mucho lo que haces de los grupos. ¿Qué se da en estos grupos de duelo y por qué pueden ser tan importantes para algunas personas? Los grupos surgen justamente de venir acompañando procesos de duelos individuales. Y aunque la terapia es muy valiosa para cualquiera, pero para esas personas como acompañamiento, lo que yo fui notando que había algo que siempre le faltaba, que era: necesito estar compartiendo con otras personas que estén pasando por lo mismo. Hay algo muy solitario en el duelo, de que sentís que nadie te entiende. Y además que normalmente hay un contexto que no sabe cómo acompañarte. Entonces el duelo tiene que ver, los grupos de duelo ayudan mucho a poder estar acompañado por otras personas que estén pasando por lo mismo, donde no es tabú el tema de la muerte, porque nos estamos juntando a hablar sobre la muerte. Y hay distintos en los grupos que yo guío. Son grupos por pérdida de un ser querido, pero de cualquier manera. Entonces traemos a la muerte en miles de distintas formas. Y eso, la persona está acompañada por profesionales de la salud, pero también, y lo más valioso de ese lugar, no somos nosotras como psicólogas, sino es qué le puede decir a alguien que está pasando por lo mismo. Y al final es eso que por ahí no encontramos en la sociedad, ¿no? Y sí. De esto mismo que hablaste, de poder hablarlo con libertad. ¿Qué otras herramientas puede usar una persona? Hablaste de los rituales, por ejemplo, que la verdad es que no los tenemos accesibles, por ahí buscándolos en algo como un grupo de duelo. ¿Hay alguna otra cosa que pueda hacer una persona atravesando un duelo en su día a día o en su vida que ayude? Sí. Cuando hablo de rituales, pueden ser rituales establecidos desde una religión. O sea, pueden ser los rituales que uno quiera, pero también pueden ser rituales muy personales. Uno puede inventar su propio ritual y lo que necesita hacer con eso, pero es hacer algo. Yo invito, por ejemplo, a las personas a que puedan tener como un altar en su casa, ¿no? de esa persona. No tiene que ser algo enorme, es un rinconcito de tu casa con una foto en donde de vez en cuando necesitas hablarle. ¿Querés prenderle una vela? Hablale. ¿Querés escribirle una carta? Dejásela en ese rincón. Y es la manera que tenemos de mantenerlos vivos también. Pero rituales puede ser lo que sea, puede ser conmemorar las fechas, su cumpleaños, el día de la muerte, o algo que a esa persona le gustaba. No dejar de hacer las cosas. Si yo compartía, ¿no?, actividades con esa persona, no dejar de hacerlas, porque a veces por dolor dejo de hacerlas porque me acuerdo mucho, sí. No la dejes de hacer porque es la manera que tenés de honrar a esa persona y de mantener su esencia viva, porque la muerte es solo física. La esencia la mantenemos los demás que nos quedamos acá vivos
la mantenemos nosotros. Entonces, no dejes morir todo lo demás de esa persona. Y eso, aunque creemos que nos va a ser más doloroso, no. Nos puede ayudar. Uh-huh. Lua, me encanta todo lo que traes. Te voy a hacer una pregunta un poco más filosófica. Dale. ¿Qué aprendiste vos de la vida acompañando tanto duelo? Mucho, aprendo mucho de mis pacientes, y creo que esto de lo valioso, ¿no? Lo valioso que es estar vivo, y lo valioso que es el contacto con el presente, ¿no? Que nada, vivimos tanto corriendo atrás de una vida ideal que nos olvidamos de aprender a vivirla, aprender a estar acá, ¿no? Y que no vale la pena una vida ideal o no tiene ningún sentido si no practicamos el estar presentes. Y justamente la muerte nos conecta con eso, con la impermanencia. No vamos a estar siempre acá. Sí. Sí, más vale disfrutar lo que tenés. Sí. También, viste, es como, yo tengo un humor un poco negro y a veces digo, yo qué sé si mañana no me piso un camión, viste, y Sí. eso es un comentario que a la gente lo incomoda. Y a mí me encanta pensar eso, porque después me preocupo mucho más por lo que hago con mi día a día, que si no a veces se me va la cabeza, dentro de 10 años quiero tal, y digo, yo no sé qué voy a hacer, no sé si voy a estar dentro de 10 años. Y siempre recuerdo que Steve Jobs tenía como un proceso en el que hablaba de su día a día y si fuera su último día, si estaría contento con el día que tuvo. Y me parece espectacular. Y si pasaban muchos días en el que él estaba viviendo días en el que no le gustaba cómo estaba viviendo, tenía que hacer un cambio. Y ahí es donde lo finito se vuelve algo como un impulso a vivir mejor, ¿viste? Conectar con que es finito, con que no sabemos que depara, ahí está bien. Y eso no es casual que cuando logramos conectar con la muerte, esto cambie el sentido profundo que le damos a la vida y en ese dolor nos permita crecer también. Para cerrar, me imagino que varias personas que escuchen esto por ahí están atravesando un duelo. ¿Qué te gustaría decirles a esas personas? Primero que no están solas, aunque así se sienta. La soledad se siente porque hay un espacio vacío en tu vida nuevo que no se va a llenar, que te va a acompañar a partir de ahora, pero que no están solas. Con el tiempo van a darse cuenta que hay un montón de personas que todavía están acá y que son muy valiosas también, y que no están solas también en su sentir, que hay muchas personas que se sienten igual. Después otra cosa que diría es que nunca es tarde para elaborar un duelo, nunca. No importa si pasaron años, no importa si fue un duelo en la infancia, nunca es tarde. Y eso te da la posibilidad a descongelar ese dolor y trabajarlo. Nunca es tarde. Lua, muchísimas gracias. Estoy muy contenta que grabamos esto. Creo que a las personas que lo necesiten les va a hacer muy bien. Gracias a vos. Gracias y a vos. Espero que también escuchen personas que quieran como aprender a acompañar. Me parece eso igual de valioso. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos por traer este tema que, como hablamos hoy, está un poco nombrado y yo creo que es
tan, pero tan importante. Y gracias a todos por escuchar. Nos vemos la próxima. Nos pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Podcasts y en YouTube con video. También pueden encontrarnos en Instagram y TikTok como @ahoraque.pod.